Multitasking no es una habilidad, es una de las principales causas de agotamiento mental. Y voy a decirte algo incómodo, no estás siendo más productivo, estás saturado. Bienvenidos a Sin Maquillaje Emocional, soy María Ángel Villasmil, psicóloga, y este es un espacio para conectar, para que hablemos un poquito de todo eso que nos pasa en el día a día. Y si eres de esas personas que está en todo, que responde mensajes mientras trabaja, que quizás escucha un audio o un podcast mientras cocina, que piensa en lo que tiene que hacer mañana mientras intenta descansar el día anterior, y aún así sientes que tu mente nunca se apaga, este video probablemente es para ti. Porque seguramente no estás siendo productivo, estás saturado. Yo era esa persona. Durante mucho tiempo lo vi como algo positivo, como una cualidad que me hacía destacar. Sentía que estaba resolviendo, que podía con todo, que estaba siendo eficiente. Pero la realidad es que con el tiempo empecé a sentirme cansada, con la mente acelerada, con una sensación constante de que me falta algo, hay algo más que tengo que hacer, como si nunca terminara el día realmente. Y yo pensaba que yo era una persona organizada, pero en realidad estaba sobrecargada. Y lo más fuerte de todo es que vivimos en una cultura que aplaude esta cualidad, que aplaude el que mientras más haces, más vales. O quizás eso es lo que algunos creen, pero hay algo importante que tienes que saber. Y es que el multitasking no es productividad, es fragmentación, es cansancio, es saturación. De hecho, algunos psicólogos hablan y lo explican de la siguiente manera, que es un mito pensar que una persona multitasking es más eficiente, porque el cerebro no hace varias tareas o varias cosas al mismo tiempo. Lo que hace es cambiar rápidamente de una tarea a otra. Pero en ese cambio se pierde energía, se pierde el enfoque y perdemos la calidad en las cosas que hacemos. Y esto no es solamente percepción. En el año 2018 se realizaron investigaciones en la Universidad de Utah y encontraron que las personas que creen ser buenas haciendo multitasking en realidad tenían peor rendimiento en las actividades. Cometen más errores, tardan más en completar las tareas y tienen más dificultad para concentrarse. ¿Te suena a algo parecido que te pasa en tu vida? Aquí es donde conectamos con algo mucho más profundo, con la ansiedad, ¿ok? Porque muchas veces no es solamente que tengas muchas cosas que hacer o que creas que debas hacer muchas cosas, es que sientes que tienes que poder con todas. Y hubo un momento en el que yo entendí que no podía seguir viviendo así porque no era sostenible. Y no porque todo se empezara como a ordenar, no porque todo se organizó, sino porque simplemente yo ya no podía más. Entonces ahí fue cuando dije, ok, necesito empezar a hacer pequeños cambios, que no fueron perfectos, pero que han sido necesarios. El primero fue aceptar algo incómodo, y es que no todo es importante y definitivamente no todo es urgente. Porque cuando todo es prioridad, entonces nada lo es, nada es lo suficientemente especial. Entonces también entendí algo que me confrontó muchísimo, y es que uno cambia por las buenas o cambia por las malas. Y esto te lo digo porque muchas veces esperamos a que el cuerpo colapse para que ya entonces empecemos a hacer algo. Cuando ya no puede más. Y yo me pregunté, ok, pero ¿por qué tengo que esperar a que pase lo peor? A empezar a sentirme mal físicamente para cuidarme. Y entonces dije, ok, necesito observarme un poquito más. Crear mi propia forma de regular lo que siento, mi regulación emocional. Y esto lo voy a dejar para otro video un poco más profundo, pero básicamente yo empiezo a hacerme preguntas, ¿ok? Cuando ocurre una situación que me genera una emoción muy fuerte, empiezo a preguntarme en qué parte de mi cuerpo lo siento, cómo lo siento, qué siento, dónde estaba, con quién estaba, en qué momento empezó, cuánto tiempo llevo sintiendo esto, qué síntomas tengo, me arde la cara, siento mariposas en el estómago, me tiemblan las piernas, se me acelera el corazón. Y empiezo a preguntarme con quién estaba, dónde estaba. Y la última pregunta, una de las más importantes, es, ¿puedo hacer algo para sentirme mejor o para solucionar esta situación que estoy viviendo en este momento?
Porque si está en mi control, perfecto, yo puedo tomar acción y pues le doy un cierre a esa emoción fuerte que estoy sintiendo. Pero lo que pasa es que la mayoría de las veces en nuestra vida, cuando ocurren circunstancias, son circunstancias que definitivamente no podemos controlar. No siempre, pero en su mayoría son así. Y empezamos a dejarnos llevar por la emoción intentando querer cambiar eso que no podemos controlar. Entonces, hacer ese ejercicio de conciencia, de preguntarme qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, con quién, dónde, en qué intensidad, en qué partes de mi cuerpo lo siento, cómo se refleja y qué nombre tiene esta emoción, nos va a dar un panorama un poco más consciente y un poco más realista de lo que realmente estamos sintiendo y si vale la pena realmente sentirlo a ese nivel y a esa intensidad. Y definitivamente si lo puedo solucionar, lo corto de raíz de una vez. Y si no, pues simplemente toca soltarlo, toca respirar y pues transformar esa emoción y preguntarme, ok, ¿por qué lo sentí así o por qué quizás me afectó tanto? Esta es como mi ejercicio de regulación emocional, que seguramente haga próximamente un video un poquito más profundo explicando este proceso de regulación que me parece maravilloso, que a veces eh, pues es muy fácil compartirlo y no es tan fácil llevarlo a la práctica, requiere de mucha práctica, pero que estoy segura que siempre nos va a ir ayudando y a ir, nos va a permitir crecer en ese proceso de madurar emocionalmente y de aprender a gestionar las emociones de una forma más sana y más adecuada. Porque recuerda que muchas veces no es lo que te pasa, sino cómo vives, cómo enfrentas y cómo asumes eso que te pasa. Porque el estrés no solo se piensa, se siente. Después vinieron las rutinas, no desde la rigidez, sino desde el cuidado. Tener horarios, llevar una agenda, organizar mejor mis días. Eso no me quitó libertad. De alguna manera me dio esa paz mental que yo necesitaba. Quizás dejar de enfocarme solamente en lo negativo. Porque cuando estás en esos momentos o en esos picos de estrés muy altos, no todo se siente tan fácil, todo se siente más pesado. Y aprender a ver lo positivo no es negar la realidad, es de alguna manera equilibrarla, ¿ok? Hay algo básico que ignoramos muchísimo y es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla, nos dice el dormir mal, comer mal, el no moverte. En lo particular, hay ejercicios que de repente son fastidiosos. Quizás no te gusta la rutina de ir al gimnasio todos los días, pero busca algún deporte, alguna actividad que te haga mover el cuerpo y que puedas disfrutar para que te acompañe en tu rutina del día a día. Porque no es sostenible, no puedes pedirle calma a tu mente si tu cuerpo está agotado. Otro de los cambios que vino después y que fue uno de los más difíciles es simplificar mi vida. Así como parece, pero parece simple, pero es el hecho de hacer una sola cosa a la vez, el aprender a decir que no, el ser realistas con nuestro tiempo, porque no todo lo puedes hacer y no todo lo tienes que hacer. Y entonces, de alguna manera también tuve que soltar un poco las expectativas, tanto las mías como las de los demás, para poder empezar a dejar de prometer lo que sé que no puedo cumplir y no asumir cargas que no me corresponden. Porque muchas veces el estrés no viene de lo que haces, sino de lo que sientes que deberías hacer. Esa obligación mental de que tengo que hacer esto, esto y esto. Y algo que cambió muchísimo mi bienestar fue también elegir mejor con quién comparto mi energía. Porque no estamos hechos para vivir aislados, para vivir solos, ¿ok? Todos nuestros procesos necesitamos esa compañía, pero tampoco podemos rodearnos de personas que nos drenan, que nos cargan más y que nos llenan de cierta toxicidad. Al final, todo esto me llevó pues a un resumen muy simple, el intentar ser feliz con lo que hago. No es perfecto, no es siempre, pero es más consciente. Y aún con esto hay algo que muchas veces ignoramos y es que nuestro cuerpo siempre nos va a pasar factura. La mente puede aguantar muchísimo, es increíble todo lo que aguanta nuestra mente, pero el cuerpo es el que empieza a hablar. Y muchas veces se traduce en ansiedad, en insomnio, en cansancio extremo, en esa sensación de vacío, en esa sensación de que no me siento bien aunque mi vida vaya bien, aunque tenga una vida bonita. Y no, esto no es normal, pero es más común de lo que pensamos y no es sano. Y quiero decirte algo que probablemente necesitas escuchar.
Y es que no tienes que hacerlo todo para valer. Tampoco tienes que estar ocupado todo el tiempo para ser suficiente. No tienes que demostrar nada para merecer descanso. Bajar el ritmo, descansar, tomar un tiempo en tu casa, eso no significa que estás fracasando. Es cuidarte, es empezar a vivir un poquito más en el presente y esto puede ser uno de los actos más valientes que tú hagas por ti. Así que si este video resonó contigo, me encantaría poderte leer en los comentarios si te has sentido así, si te has identificado con alguno de estos síntomas que he compartido. También puedes compartirlo con alguien que quizás vive en piloto automático, que es multitasking, que hace muchas cosas a la vez, que probablemente necesita escuchar esto. Y si te gustó este contenido, pues suscríbete, dale like para que nos volvamos a ver en este espacio para hablar de muchas cosas, de esas que a veces sentimos, pero que es difícil compartirlas. Recuerda que no estás cansado, probablemente lo que estás es saturado y que el multitasking no se traduce en eficiencia. Siempre es fragmentación, saturación. Y recuerda que tu cuerpo siempre habla y nosotros tenemos que escucharlo. Nos vemos en un próximo episodio de Sin Maquillaje Emocional.